Bueno, yo en primer lugar agradecerle su presencia, a continuación agradecer la invitación que me permite dialogar esta mañana con ustedes sobre algunos temas que tienen que ver con la historia de nuestro país. Yo, para comenzar, quiero situarme en el final de la Guerra del Pacífico y sobre este tema de identidad nacional. Desde ahí les voy a pedir que me acompañen hasta nuestros días, de tal forma de poder concluir comentando algunos aspectos del Perú actual, pero partiendo a unos 130 años, hace unos 130 años cuando terminó la Guerra del Pacífico. Sí. Cuando terminó la Guerra del Pacífico, para los contemporáneos, para quienes estaban vivos en el Perú en aquella época, quedó más o menos claro que la causa fundamental de la derrota era la fragmentación del país. A diferencia de Chile, que era una sociedad mucho más compacta, la nuestra registraba abismos entre la sociedad criolla y la sociedad indígena. Y ese abismo era lingüístico, era cultural, y era, bueno, una falta de identidad muy grande, una falta de identidad en común muy grande. Algunas personas sacaron de la constatación de este hecho lecciones negativas contra el indígena. Por ejemplo, hay una muy famosa carta de Ricardo Palma que le escribe a Nicolás de Piérola, dando cuenta de por qué se había perdido la defensa de Lima, y le echa toda la responsabilidad a las tropas indígenas, que eran demasiado indígenas en realidad para oponerse a los bravos araucanos. La misma conclusión, el mismo hecho es destacado para conclusiones inversas. Por ejemplo, se sabe que González Prada resalta el hecho, pero para decir que el verdadero Perú estaba en la sierra, que el indígena era el alma nacional. Y esto en el razonamiento de Prada, porque la resistencia nacional, la de la sierra, la de Cáceres, la Breña, había sido librada fundamentalmente por indígenas. De tal modo que para Prada el tema era que si los indios habían levantado las últimas banderas peruanas en esta guerra, pues ellos eran el alma de la nacionalidad. Sea como sea, para una versión pro indígena y para una versión muy contraria, el tema era el mismo, la constatación, el hecho era el mismo. El Perú era un país fragmentado y esa fragmentación había que resolverla de alguna manera. Y es por esto que hacia comienzo del siglo XX se va a imponer en la idea del mestizo. Se va a imponer la idea de que la salida para el Perú consistía en que progresivamente, de la manera más acelerada posible, pues los indígenas dejen de serlo y se transformen en mestizos. Aprendan castellano, aprendan los usos de la civilización occidental, se urbanicen entre esto y logren un nivel pues de integración al resto del país. Esa idea se impone en medios intelectuales más bien desde un grupo conservador, el grupo que era liderado por José de la Ribagüero y que se llama la generación del 900. Ese es el año que ingresaron a San Marcos a estudiar. Esta generación del 900, a veces también llamada arielista, por la influencia de un libro, El Ariel, que había escrito un famoso uruguayo, Rodó. Bueno, los arielistas van a plantear el tema del mestizo. La idea que ellos tienen es que el mestizo debe ser una combinación donde, en palabras de Ribagüero, la fuerza, el músculo, el nervio fuera indígena, pero que el alma fuera occidental, que el alma sea blanca, que el alma sea teñida por los valores de la cultura occidental y cristiana. Y en ese sentido el mestizo iba a tener pues rostro andino, iba a ser un trabajador, pero a través de la educación había que llegar a esa situación en la cual el alma
se tornaba occidental, el alma del indígena se tornaba occidental y su cuerpo seguiría siendo pues la mano de obra, trabajador andino, seguiría como trabajador, pero la educación haría que su mente, pues en realidad, al decir el alma está refiriéndose a la mente, su mente se occidentaliza. Ese es el ideal entonces que se plantea hacia comienzo de siglo y vino acompañado por una ley de reforma electoral muy importante que se había dado poquito antes. En el gobierno de Nicolás de Piérola se emitió una ley electoral crucial para el Perú del siglo XX, según la cual solo tenía derecho al voto la población que era alfabeta en castellano. Con lo cual todos los analfabetos, es decir, las mayorías indígenas, dejaron de tener voto en ese momento. Cabe destacar que en el siglo XIX regía un antiguo sistema electoral según el cual las elecciones eran en dos turnos. En un primer turno se elegían electores y en un segundo turno los electores elegían autoridades. Era uno por cada 200. Entonces el número de electores era relativamente reducido y realmente entre los electores es que se hacía la política, mientras que la masa ciudadana se limitaba a elegir a los que elegían. Pero en las leyes electorales del siglo XIX, esa masa ciudadana que solo elegía electores, esa masa ciudadana estaba integrada también por los indios, no estaban excluidos. No había la ley esta que conocemos más o menos moderna, según la cual solo votan los alfabetos en castellano. Entonces, Piérola le quita el derecho de voto al indígena y hace el voto directo. Ya no habrán electores, se elegirá directamente a las autoridades. Y ese es el régimen que dura todo el siglo XX hasta la constituyente del año 79. La constituyente al final del gobierno militar, esa es la que expresa, es la primera que le da el voto al analfabeto, la ciudadanía, ¿no? En realidad, al analfabeto. Entonces, para resumir, a comienzo del siglo XX tenemos dos puntos claves. La idea de el Perú para salvarse y desarrollarse debe ser un país mestizo. Y por otro lado, la idea de que el ciudadano solamente es el alfabeto en castellano. En otras palabras, o mestizo blanco. Entonces, con ese diseño comenzamos todo el siglo XX y ha habido una coincidencia en el planteamiento del mestizo a lo largo del siglo. Durante muchos años el mestizo ha sido un ideal que era compartido. Y el debate era, en realidad, ¿qué tipo de mestizo? Mestizo así, mestizo asá, pero la coincidencia ha sido muy grande en el asunto, en el tema, ¿no? En el planteamiento, el mestizo es el destino del Perú. Tomemos a los indigenistas, que por su nombre, el peso de su corriente, pudieran parecer los más proindígenas y los menos pro-mestizo. Pero veremos que no es así. El doctor Valcárcel fue ministro de Educación en época de Bustamante y puso en marcha un importante programa de educación bilingüe. Y el programa que subsistió muchos años, luego tuvo éxito y continuó por más de 20 años, tenía apoyo de AID, nacían las organizaciones internacionales de cooperación, era el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ese programa de educación bilingüe estaba razonado como una forma amable a través de la cual el niño, la niña indígena aprendería castellano. Primero se le enseñaba la lectoescritura en su idioma originario y una vez que ya dominaba lo básico de la lectoescritura en idioma originario, entonces aprendía
castellano como segunda lengua. De hecho, funcionó bastante bien, pero ahí está la idea de los indigenistas. La idea de los indigenistas no es transformar al Perú en un país bilingüe, como el Paraguay, por ejemplo, donde todos hablan dos lenguas, sino la idea de los indigenistas es que la educación del niño rural, la niña rural, acabe en un castellano bien interiorizado, porque previamente ha interiorizado la lengua materna. La idea de los indigenistas era que si se educaba directamente el castellano, el niño o la niña rural rechazaría todo, no aprendería, porque no tendría cómo hacer la lectoescritura con una lengua diferente a la del hogar. Primero haces la lectoescritura con la lengua del hogar y luego estás en capacidad para aprender segunda, tercera, cuarta, las lenguas que desees. Ese era el razonamiento de los indigenistas. De Arguedas también, ¿no? Arguedas fue maestro de escuela, escribió unos lindos libros sobre su experiencia como maestro de escuela, se llama Nosotros los Maestros, y en ese libro está el mismo razonamiento, que además se basaba en que la población campesina, a quien ellos enseñaban, Arguedas fue maestro en Sicuani, la población campesina mandaba a su hijo al colegio para que aprenda castellano. No estaban mandando al hijo al colegio para alguna otra cosa. Lo que querían era que su aprendizaje del castellano les abriera puertas y oportunidades en el país. Entonces, la deseo de la población campesina al enviar a los hijos al colegio, la intención de los padres, y este razonamiento es lo que lleva al programa de educación bilingüe que pusieron en marcha los indigenistas. En resumen, mi apreciación es que los indigenistas no plantean un Perú indígena, sino lo que plantean es un camino para que el indígena se integre al Perú. Y ese camino pasa por transformarlo en castellano hablante, por lo tanto, en que emplee las categorías occidentales para su vida cotidiana. En ese sentido es que pienso que hasta el indigenismo, en teoría la corriente menos cercana al ideal del mestizo, en realidad estaba planteando una forma de ser mestizo, con incorporación de los valores indígenas, con gente que supiera, que fuera bilingüe, pues, ¿no? Que tuviera lao quechua dentro de sí, no lo eliminara, pero que desarrollara un lado castellano hablante, un lado occidental dentro de su modo de ser, dentro de su manera. Esto es con respecto a los indigenistas. Una palabra con respecto a la postura de Luis Alberto Sánchez, que escribió una polémica, que tuvo una polémica con José Carlos Mariátegui alrededor del tema de la cuestión indígena. Y la postura de Sánchez no era todavía aprista, eran los años 20, era la época de Leguía, aún no se había fundado el Partido Aprista Peruano, al cual Sánchez va a adherir desde la fundación, pero todavía es un Sánchez más joven que no milita con Haya aún. Bueno, Sánchez lo que plantea es el tema del cholo, que va a tener un gran éxito. Y la idea de Sánchez es que el futuro del Perú era el cholo. En realidad es una forma de decir el mestizo, pero está diciendo un mestizo mucho más específico. Está diciendo que hay personajes que vienen del mundo popular y que esos personajes del mundo popular urbano son una mezcla de la tradición afro con la tradición andina, que se combinan en las ciudades, en los barrios populares, como en Breña, como en los barrios altos, como en el Rímac, y que la fusión, ¿no?, entre el elemento cultural afro y el elemento cultural andino, pero esa fusión en las ciudades, en medios urbanos,
estaría produciendo un tipo nuevo de peruano, de peruana, el cholo, la chola, y que ellos eran el futuro. En realidad, este mundo no sería de los mestizos en general, este país no sería de los mestizos en general, sino sería de este tipo específico, donde él subraya lo afro, ¿no? En el discurso de Sánchez, el afro es el elemento, digamos, dominante, es el afro que se fusiona en los barrios populares, es la cultura criolla, por lo tanto, ¿no? El cholo de Sánchez es el criollo popular. Y luego, si usted revisa la historia del APRA, verá que ese es el prototipo del aprista, ¿no? Es popular, es urbano, es en las ciudades principales del país, pero no es el APRA fuerte, nunca lo ha sido en medios indígenas, no es el APRA fuerte, nunca lo ha sido en la ruralidad andina quechohablante. Yo tengo la impresión, no lo sé, que nunca se ha hablado quechua en el comité ejecutivo del APRA, ¿no? En el CEN del APRA alguna vez se ha hablado quechua, yo diría que no. Me parece que por ahí va, ¿no? El elemento popular, el tipo de pueblo que ha compuesto el partido aprista es aquel que prefiguraba el artículo de Sánchez, ¿no? Los artículos de Sánchez en la polémica del indigenismo. Es entonces un tipo urbano popular de combinación en ciudad de elementos y tradiciones afro con andinas. Bueno, yo quería hablar también un poco de Mariátegui en la misma polémica. Mariátegui, en realidad, había venido de Europa y había traído el marxismo, pero no quería imponer el marxismo sobre la realidad nacional, sino estaba buscando una forma de nacionalizar el marxismo, de volverlo peruano, peruanicemos el Perú, el título de su famosa columna de opinión. Entonces estaba en búsqueda de un puente que permitiera que ideas, el marxismo, europeas, encontraran un sustrato en la realidad peruana. Y creyó encontrarlo en el indigenismo. Creyó encontrar que las ideas de Valcárcel, aún no destacaba Arguedas en realidad de una generación posterior, ¿no? Pero Valcárcel sí era ya una persona intelectualmente activa y muy destacada en la década del 20. Escribió un famoso libro, ¿no? Tempestad en los Andes, en la década del 20, Valcárcel, y es alrededor de ese libro que se desata la polémica, que se desarrolla la polémica entre Sánchez y Mariátegui. Bueno, Mariátegui razona de la siguiente manera, que el socialismo en el Perú tenía que partir de la comunidad indígena, que había en el Perú una antigua institución que él cree que viene de la época de los incas, que él cree que es el Ayu, ¿no? Transformado, y que esa antigua institución lo que establecía eran costumbres en común, costumbres colectivas. Un sector enorme de la población andina, la quechua, la indígena, vive en comunidades, la quechua y la aymara, y esas comunidades establecen la posesión en común, el trabajo colectivo, y entonces le enseñan al núcleo básico de la población peruana, el indígena, costumbres que anteceden el socialismo, que son necesarias para el socialismo, costumbres, valores, modos de pensar, que son indispensables recoger para plantear una sociedad socialista en el Perú. El socialismo peruano será indígena porque en la comunidad campesina están los elementos espirituales que anuncian una actitud socialista ante las cosas. Entonces hay que partir para llegar al socialismo hay que partir de la comunidad.
Ese es el pensamiento de Mariátegui y yo lo veo también como una forma de mestizaje, ¿no? Es decir, para lograr la vigencia de una idea marxista y del socialismo, planteamientos todos que vienen de Europa, es necesario apoyarnos en nuestra comunidad, en nuestros valores ancestrales, para en realidad llevarlos hacia ahí, ¿no? Para conducirlos desde los valores ancestrales hacia el socialismo. Veo también, por lo tanto, a Mariátegui como alguien que comparte la idea básica que había sido planteada a comienzo de siglo por la derecha ilustrada, por José Larribagüero, por el arielismo, que es la derecha ilustrada, ¿no? A diferencia de la bruta y achorada, pero que siempre ha existido una derecha ilustrada en el Perú desde la época más remotas, Bartolomé Herrera en el siglo XIX, pues José Larribagüero, Francisco García Calderón, la del 900, ellos que son los que crean la imagen del mestizo moderno, legan al siglo XX un tema que será motivo de reflexión en los pensadores más disímiles y que, sin embargo, todos acaban coincidiendo, como vemos, en una u otra versión del mismo punto. El mestizo es la salvación del Perú, llamado el Cholo en Sánchez, llamado el marxismo indigenista en Mariátegui, llamado el cuerpo andino con el alma occidental en Ribagüero, llamado como se llame, al final es la idea de, la misma idea, ¿no? El mestizo es el destino del Perú. Sin embargo, avanzando el siglo XX, empezó ya en la segunda parte, más cerca de nuestros días, empezó a hacerse evidente que no caminaba del todo, que la integración soñada no se lograba, que las distancias entre peruanos y peruanas seguían siendo enormes, que la fragmentación no se superaba, y que sobrevivía pues un elevado racismo y una forma discriminativa de establecer las relaciones humanas en el país. Esto fue avanzando, esta forma de pensar fue avanzando como que el mestizo finalmente no integraba al Perú, ¿no? El mestizo era una buena idea, pero finalmente no terminaba de pasar, no terminaba de ocurrir. Había un bache con la realidad. Buena parte de ello deriva de la frustración del proyecto de Velasco. Velasco fue, pues, ¿no? Un esfuerzo de los militares de integrar el país, de hacer algunas reformas básicas, sociales, que eran muy reclamadas en la época, la reforma agraria, la nacionalización del International Petroleum Company, reformas que eran reclamadas por medio mundo, y luego, bueno, ya Velasco desarrolla su propia idea, ¿no? Y finalmente, como sabemos, la idea de Velasco fracasa, con él mismo empieza a ir mal, luego Morales desmonta lo que Velasco había hecho, y el siguiente presidente es Belaúnde, que ya, bueno, realmente deja caer, pues, las reformas que Velasco había puesto en marcha. Las empresas públicas sobrevivieron hasta Fujimori, pero ya era otra cosa, ¿no? Ya era un manejo diferente a como había sido planeado originalmente por el general Velasco. Y en lo que la reforma agraria se refiere, ya en la época de Belaúnde estaba desmontada. Es en época de Belaúnde que se autoriza a las cooperativas a fraccionar, a parcelar sus propiedades, y aparece el minifundio en la costa que luego da paso al actual neolatifundio. Pero ya en los 80 ya las cooperativas habían muerto. Entonces, en realidad, la reforma agraria, las medidas de Velasco, ¿no?, duran pues unos del 69 al 80, dura un lapso, y eso del 75 al 80 ya en gran retroceso, y a partir del 80 podemos decir que el proyecto velasquista había fracasado. Pues bien, creo que ese fracaso es muy importante para la apreciación, ¿no?,
que se estaba formando entre peruanos y peruanas de la década del 80 sobre el fracaso en realidad del mestizo, el ideal de integración nacional que tenía 100 años, ¿no? Desde el fin de la Guerra del Pacífico el ideal de integración nacional no funcionaba, no estaba concretizándose la imagen del mestizo, ¿no? Pues bien, en ese momento, en los años 80, viene también la Guerra de Sendero. Y esa Guerra de Sendero, después del fracaso del velasquismo, es como el remate, ¿no?, que ya anula al mestizo. Al final de la Guerra de Sendero, ¿quiénes fueron las víctimas? Todos sabemos quiénes fueron las víctimas. 2/3 partes eran quechohablantes, el 60% vivían en el campo, etcétera. Todos los cifras sobre víctimas, jóvenes de determinada edad, indican que eran jóvenes indígenas. De tal manera que al final de la Guerra de Sendero, bueno, queda más o menos claro que, como siempre, las guerras civiles en el Perú, las guerras que han habido, tienen como carne de cañón, como víctima, a los indios. Entonces, ahí están, siguen habiendo, no se han vuelto mestizos, y siguen habiendo y son un montón, y a la hora de las guerras son los que mueren. Son de tal manera los más discriminados dentro de una sociedad que hace de ellos un colchón, y ese colchón es el que lleva la peor parte cada vez que hay gruesos problemas. Guerra del Pacífico, guerra interna, siempre los muertos son los indios, y al final la guerra la protagonizan ellos. Entonces, la Guerra de Sendero, después del fracaso de Velasco, la Guerra de Sendero viene a confirmar ante la ciudadanía que el ideal de integración, superemos la fragmentación que nos había llevado a la derrota ante Chile, ese ideal de integración que se había planteado desde el 900 como el mestizo, ese ideal de integración no caminaba. Momento en el cual, los años 90, ya con Fujimori, llega del extranjero una idea consoladora. Es de aquí, la idea pluricultural. Y de pronto se empieza a valorar lo diverso, lo heterogéneo. Antes era un problema lo heterogéneo. El ideal del mestizo, ¿cuál es? Homogenizar, volver a todos iguales, en un patrón, ¿no?, como la idea del melting pot en Estados Unidos, ¿no?, meter a todos en una gran olla y ahí sacar un solo potaje, y ese es el mestizo, llámese cholo, llámese como se llame, ese. Pero la idea pluricultural, por el contrario, valora lo pluri, no lo homogéneo, valora lo heterogéneo en vez de lo homogéneo, y cree la idea pluricultural que lo heterogéneo es más valioso que lo homogéneo, porque de la diversidad, ¿no?, somos el país megadiverso, decimos ahora con orgullo. Si ustedes se hubieran situado 100 años atrás, en la época que la idea del mestizo se estaba formulando, el problema es que éramos megadiversos. El problema a superar es que éramos muy diversos y teníamos que ser más homogéneos para superar las trabas que nos habían llevado a la derrota contra Chile. De tal modo que la idea pluricultural que llega en los 90 es un consuelo, porque el mestizo no estaba funcionando, pero invierte el orden lógico de pensamiento, invierte incluso el orden de valores que habían imperado a lo largo de los 100 años anteriores. Y bueno, no es una idea la pluriculturalidad peruana, llega del extranjero, en realidad es una idea internacional. La valoración de la diversidad es más bien universal en nuestros días, en todos los países se valora la diversidad,
y esto de que nos veamos como muy contentos por ser un país megadiverso, es que los extranjeros nos aprecian como megadiversos y nos transmiten que para ellos es una gran ventaja comparativa del Perú, tener muchos climas, tener, etcétera, ¿no? Una gran fauna, una buena parte de la fauna y la flora que hay en el mundo, estaría en la República del Perú. Bueno, sobre este último punto, entonces, la pluriculturalidad, y para ir ya terminando, para que funcione. ¿Es posible que funcione la pluriculturalidad? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, depende, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la pluriculturalidad puede ser el pretexto para un extremo fraccionamiento. Digamos, para que sectores de la sociedad piensen, bueno, yo no quiero invadir a los otros, yo no quiero agredirlos, yo no quiero chocar con ellos, y en ese sentido los respeto. Ok, me parece una buena actitud, pero tampoco los quiero cerca de mí, tampoco quiero que sentirlos, olerlos, saber de ellos, quiero que estén allá en su sitio y separados de mí lo más lejos posible. Y entonces aparecen los balnearios de lujo en el Perú, ¿no? Donde muros pues separan a la población y leyes discriminativas al interior, horas para bañarse para cierto tipo de ciudadanos y para otro tipo de ciudadanas, horas diferentes. Entonces, la discriminación puede ser muy elevada con el pretexto pluricultural. La pluriculturalidad puede ser un pretexto para aumentar sin complejo de culpa la dosis de discriminación. Yo aquí en Asia, tú allá en tu barriada, pero ni vengas, porque hay un muro que impide que entres. Entonces, la pluriculturalidad no necesariamente va a lograr un país más integrado y más democrático y que funcione mejor. Podría ser lo contrario. Ahora bien, hay sin embargo algunas posibilidades de que sí funcione, ¿no? De que la pluriculturalidad sea una opción para países efectivamente pues megadiversos como el Perú. Y para ello es necesario que la pluriculturalidad sea pensada como interculturalidad. Para que funcione no basta constatar la megadiversidad, sino tener una actitud ante esa diversidad buscando que sea interrelacionada, ¿no? Relacionar a las partes diversas que componen al Perú con una actitud, primero, de tolerancia, a diferencia de la actitud que se constata mucho hoy en día, ¿no? De separación, de tolerancia, de aceptar al otro, no de temerle, no de alejarlo, sino de aceptarlo. Y la tolerancia lleva pues implícita una dosis de curiosidad, ¿no? Por el otro, saber quién es, conocerlo, tener una relación, una empatía con los demás, propiciar su participación, no tenerle miedo a los demás, a los otros, a los distintos, sino escuchar sus intereses. Los grupos étnicos de la selva tienen una posición con respecto al petróleo que no es la nuestra, que vivimos en la costa. Algunos campesinos del Valle de Tambo piensan sobre las grandes minas de Tajo Abierto de forma distinta a quienes no vivimos cerca ni de la agricultura y que simplemente pensamos en los dólares que trae la minería. Entonces, escuchar al otro. ¿Tendrá algunas razones el campesino de Tambo? A lo mejor son atendibles. Se puede buscar alguna solución, quién sabe, veamos cuál. Pero por el contrario, ¿no? Si lo pluri es el pretexto para acentuar nuestro fraccionamiento, nuestras distancias y el encono entre las diversas partes que componen al Perú, entonces no resolveremos este mosaico. Este mosaico, para salvarse, necesita, ¿no?, una actitud intercultural
que subraye la tolerancia, la integración y el deseo de escuchar y de darles su sitio a los demás. Muchas gracias.